La llamaban la caminante de fronteras. La mujer azteca que existía en espacios que el colonialismo no podía categorizar. Citlali comerciaba con olmecas, hablaba con administradores españoles, honraba tradiciones aztecas que ningún extraño comprendía. Pertenecía a todos lados y a ninguno, una refutación viviente de las categorías rígidas que los poderes coloniales insistían en imponer. Por eso entendió, en el momento que el cartógrafo Diego Velasco llegó, que sus mapas la destruirían, no metafóricamente, literalmente. Sus líneas de propiedad convertirían su existencia nómada en ilegal. Las fronteras que dibujaba encerrarían a su pueblo detrás de líneas llamadas encomiendas, transformando movimiento libre en transgresión, rutas tradicionales en crímenes. Así que hizo lo que siempre había hecho, caminó entre mundos. De día guiaba a Diego a través de territorios, le enseñaba el paisaje, se enamoraba más profundamente de su curiosidad genuina. De noche movía sus mojones de frontera, solo lo suficiente para preservar corredores nómadas, proteger fuentes de agua, mantener sitios sagrados sin marcar. Estaba salvando a su pueblo a través de sus propios levantamientos, amando al hombre enviado a aprisionarla, caminando una frontera entre amor y supervivencia que ningún mapa podría contener. En la estación seca de 1521, en el vasto valle que rodeaba lo que una vez había sido la gran Tenochtitlan, Citlali hizo algo que debería haber sido imposible en la era de categorización colonial. Se negó a ser definida. A los 26 años se movía por el mundo con una fluidez que desconcertaba a los europeos obsesionados con clasificaciones rígidas. Por la mañana podía estar recolectando maíz con mujeres aztecas, cantando canciones en náhuatl que codificaban 1000 años de conocimiento agrícola. Por la tarde podía estar comerciando miel silvestre con comerciantes mayas, negociando en su idioma sobre cacao y jade. Por la noche podía estar interpretando para administradores españoles en un castellano impecable aprendido de un fraile que había fracasado en convertirla, pero había tenido éxito en enseñarle su lengua. Pertenecía a los aztecas, pero no estaba limitada por ellos. Honraba la tradición, pero no estaba aprisionada por ella. Existía en los espacios entre mundos, caminando fronteras que otros ni siquiera podían percibir, mucho menos cruzar. Los aztecas la llamaban Nepantla, la que camina en medio. Los mayas la llamaban Cach Cuchach, la que cruza. Los españoles simplemente la encontraban útil y no examinaban demasiado de cerca lo que esa utilidad le costaba. Pero Citlali entendía algo que los colonizadores no. Su habilidad para caminar entre mundos estaba a punto de convertirse en lo único que se interpondría entre su pueblo y la extinción. Diego Velasco llegó una mañana cuando el polvo colgaba dorado en el aire y los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl extendían sus sombras largas sobre la tierra roja. Venía con equipo de agrimensura que brillaba al sol. Un astrolabio sobre su trípode, cadenas de medición, estacas de madera pintadas de blanco y, más ominosamente, grandes rollos de pergamino que se convertirían en mapas. Citlali lo vio antes de que él la viera, que era como prefería. Lo leyó de la manera en que leía huellas de animales. Las botas de cuero caras, impráctica para este terreno pero señalando estatus. La manera cuidadosa en que instalaba su equipo, orgullo en la precisión. El cuaderno donde registraba cada medición, creencia de que la realidad podía ser capturada en números, y más reveladoramente, la manera en que miraba el paisaje, no como algo dentro de lo cual vivir, sino algo que medir, dividir, poseer. Eres el cartógrafo, dijo ella en español, apareciendo tan repentinamente que él se sobresaltó. Diego se volteó, y por un momento Citlali vio algo cambiar en sus ojos. No el desprecio colonial usual, ni el interés depredador que algunos hombres españoles mostraban hacia mujeres africanas. Algo más complejo, sorpresa genuina, seguida de curiosidad y debajo de todo, soledad. Lo soy, respondió, recuperando su compostura. Diego Velasco,
y hablas español notablemente bien. Citlali dijo, sin ofrecer explicación sobre el idioma, que se pregunte, ¿estás aquí para dibujar líneas? Para levantar el territorio, sí. Establecer fronteras claras entre la Nueva España y territorios indígenas, delinear tierras de encomienda, crear registros de propiedad apropiados, traer orden a... Gesticuló hacia el vasto paisaje abierto, a esto. Ella escuchó lo que no dijo, traer orden al caos, civilizar lo primitivo, mapear lo no mapeado, pero también escuchó algo más en su voz, no exactamente duda, sino tal vez el comienzo de una pregunta que aún no había aprendido a hacer. La tierra ya tiene orden, dijo Citlali, solo que no del tipo que puedes ver en papel. Diego sonrió, no condescendiente exactamente, pero indulgente. He escuchado eso antes. Cada grupo nativo insiste en que tienen fronteras tradicionales, pero todas son diferentes, a menudo contradictorias. Sin líneas claras y levantadas, hay conflicto constante sobre recursos y territorio. Citlali podría haber argumentado, podría haber explicado que los aztecas no tenían concepto de propiedad de tierra, que habían compartido este territorio con mayas y otros durante milenios a través de acuerdos complejos y no escritos que cambiaban con estaciones y necesidades, que el conflicto había sido mínimo hasta que los europeos llegaron insistiendo en fronteras permanentes, que orden era un arma disfrazada de necesidad administrativa, pero no argumentó, porque había aprendido algo crucial sobre el poder. A veces la mejor resistencia se parecía a la cooperación. Necesitarás una guía, dijo en cambio. Alguien que conozca el terreno, pueda traducir, ayudarte a entender costumbres locales. Puedo hacer eso. Diego la miró evaluadoramente. ¿Eres azteca? Entre otras cosas, respondió Citlali y lo dejó así. Durante las semanas siguientes se desarrolló un patrón. Durante el día, Citlali guiaba a Diego a través de los territorios que estaba mapeando. Le mostraba fuentes de agua, explicaba patrones de migración estacional. Lo presentaba a varios líderes de clan que miraban al agrimensor español con todo, desde cooperación cautelosa hasta hostilidad apenas oculta. Diego trabajaba con precisión meticulosa, cada medición triple verificada, cada punto de referencia cuidadosamente registrado, cada mojón de frontera clavado en el suelo en coordenadas exactas. Tenía orgullo en su precisión, en crear mapas que permanecerían como documentos legales durante generaciones. Lo que no sabía era que su guía también era su saboteadora. De noche, después de que Diego se había retirado a su tienda para registrar las mediciones del día en sus libros de campo, Citlali se deslizaba de vuelta a los mojones que habían colocado. No todos, eso sería demasiado obvio, pero estratégicos. Un mojón movido 1 metro al este preservaba un manantial crucial en el lado incorrecto de la frontera española indígena. Un ángulo ajustado por 2 grados mantenía una arboleda sagrada de ahuehuete sin marcar y por lo tanto sin dueño. Una estaca cuidadosamente reposicionada aseguraba que un corredor tradicional azteca no cruzara lo que se convertiría en una frontera ilegal. Pequeños cambios, sabotaje preciso, invisible para cualquiera que no estuviera buscándolo, pero devastador para la precisión de levantamientos que afirmaban ser definitivos. Citlali no estaba orgullosa del engaño, pero había aprendido a vivir con lo que la supervivencia requería. Y la supervivencia se estaba complicando por el hecho de que se estaba enamorando de Diego Velasco. Comenzó con conversaciones que fueron más profundas de lo que cualquiera de ellos pretendía. Una tarde, acampado cerca de un manantial donde el agua corría clara sobre roca antigua, Diego mostró a Citlali sus mapas. No los levantamientos oficiales, sino los bocetos personales, donde intentaba capturar la belleza del paisaje más allá de la mera medición. Esto es lo que me atrajo a la agrimensura, dijo, sus dedos trazando líneas en papel que de alguna manera hacían que los ahuehuetes parecieran bailar. No solo las matemáticas, aunque amo eso también, sino la manera en que puedes hacer que la gente vea un lugar donde nunca ha estado. El poder de mostrarles se detuvo.
tal vez oyendo cómo sonaba eso. El poder de mostrar, el poder de definir, la presunción colonial de que los lugares no existían hasta que los europeos los mapeaban. ¿Qué ves cuando miras esta tierra?, preguntó Citlali, genuinamente curiosa. Diego estuvo callado por un largo momento, observando el sol pintar el horizonte en tonos de rojo y oro que ningún mapa podía capturar. Honestamente, al principio solo veía lo que necesitaba ser medido: distancias, elevaciones, fronteras, pero pasando tiempo aquí, contigo, se volteó a mirarla. Estoy empezando a ver algo más, algo que resiste la medición. ¿Qué? Hogar, dijo simplemente. No mío, obviamente, pero veo que esto es hogar para la gente de maneras que escrituras de propiedad y levantamientos no pueden capturar. La manera en que sabes dónde estará el agua antes de que lleguemos, cómo lees señales de animales que ni siquiera puedo ver, las canciones que las mujeres cantan que parecen ser sobre recolectar comida, pero en realidad están codificando información sobre el paisaje. Luchó por palabras. Es un tipo diferente de mapa, uno que vive en la gente en lugar de papel. Citlali sintió algo agrietarse en su distancia cuidadosamente mantenida. Este no era el discurso de un agrimensor colonial típico. Este era un hombre comenzando a cuestionar la violencia inherente en su trabajo. Y sin embargo, ¿sigues dibujando líneas?, dijo suavemente. Sí, admitió Diego, porque me pagan para hacerlo, porque es mi trabajo, porque... Se detuvo. Luego continuó con honestidad dolorosa, porque no sé qué más podría hacer que importara. Esto es para lo que entrené, es quien soy. Quien eres es alguien que dibuja jaulas alrededor de personas y lo llama progreso, dijo Citlali, pero sin ira. Con algo más triste, reconocimiento de que él estaba atrapado por sus propias buenas intenciones. ¿Es eso lo que piensas que estoy haciendo?, preguntó Diego, genuinamente herido. Creo que estás haciendo lo que tu gobierno te envió a hacer, creando la infraestructura legal para control colonial. Tus mapas serán usados para desposeer a personas de tierras en las que han vivido durante milenios. Las fronteras que estás dibujando serán impuestas por soldados, personas que crucen tus líneas, incluso para seguir rutas que han viajado durante 1000 años, serán llamadas transgresoras, criminales. Lo observó absorber esto, vio el conflicto jugar en su rostro. No era estúpido, no era ciego a la violencia colonial, pero reconocer que su trabajo era parte de esa violencia significaba reconocer algo insoportable sobre sí mismo. ¿Qué querrías que hiciera?, preguntó finalmente. ¿Negarme? Alguien más simplemente tomaría el trabajo. Al menos puedo tratar de ser justo, preciso, tratar de contabilizar rutas tradicionales, sitios sagrados. ¿Puedes?, desafió Citlali. ¿Puedes dibujar fronteras que no enjaule a personas nómadas? ¿Puedes crear líneas de propiedad que no violen el principio azteca de que la tierra pertenece a sí misma, no a humanos? ¿Puedes hacer mapas que no se conviertan en armas? Diego no tenía respuesta, y en su silencio, Citlali vio tanto los límites de su poder como la tragedia de su posición. Era un hombre decente, atrapado en un sistema indecente, creyendo que ser marginalmente menos brutal lo hacía inocente. Pero esa noche, después de que Diego había ido a su tienda, Citlali movió 3 mojones de frontera más. Cada ajuste pequeño protegía algo crucial: un sitio de nacimiento donde mujeres aztecas habían dado a luz bajo un ahuehuete particular durante generaciones, una fuente de agua estacional que no podía ser poseída sin condenar a personas a muerte, un corredor entre territorios que tenía que permanecer abierto. Estaba saboteando su trabajo mientras se enamoraba de él, traicionando su confianza mientras entendía sus limitaciones. Era una posición imposible, y la vivía de la misma manera en que vivía en todos los espacios imposibles, negándose a elegir entre mundos que insistían en que debía. Lo que Citlali no sabía, mientras reposicionaba cuidadosamente mojones a la luz de la luna,
era que los levantamientos de Diego ya estaban levantando preguntas en la administración colonial. La carta llegó 3 meses en el levantamiento de Diego, entregada por un corredor desde la capital administrativa española en Ciudad de México. Diego la abrió mientras Citlali preparaba su comida matutina, su rostro oscureciéndose progresivamente mientras leía. «¿Problema?», preguntó, manteniendo su voz casual. «Mis levantamientos no coinciden con expediciones anteriores», dijo Diego, confusión evidente. «Este administrador, don Rodrigo de Guzmán, dice que cuando intentan verificar mis mojones de frontera, están consistentemente desviados por pequeñas cantidades. No lo suficiente para hacer error grave, pero lo suficiente para sugerir que mis instrumentos están defectuosos o...». Se detuvo. «¿O qué?», presionó Citlali, su corazón latiendo más rápido. «¿O alguien está interfiriendo con los mojones después de que los coloco?», terminó Diego. La miró directamente. «¿Sabrías algo sobre eso?». El momento se extendió tenso entre ellos. Citlali podía mentir. Se había vuelto experta en ello, o podía contar una verdad que probablemente terminaría todo. Eligió un camino intermedio, una verdad que también era una prueba. «¿Qué harías?», preguntó lentamente, «si alguien estuviera moviendo tus mojones, si lo hicieran para proteger a su pueblo de lo que tus mapas les harán». Diego la miró fijamente y ella vio comprensión amanecer. No certeza, pero sospecha tomando forma. «Ha estado...». No pudo terminar. «Hipotéticamente», continuó Citlali, «si alguien estuviera saboteando levantamientos para mantener fuentes de agua accesibles, para preservar rutas nómadas, para proteger sitios sagrados de ser parcelados y vendidos, ¿qué harías al respecto?». «Eso es destrucción de propiedad colonial», dijo Diego, pero su voz carecía de convicción. «Es un crimen. Socava todo el proyecto de agrimensura. Todo por lo que he trabajado se vuelve no confiable». «Sí», acordó Citlali, «tus mapas se vuelven no confiables, pero tal vez se vuelven más verdaderos. Tal vez los errores en realidad preservan un tipo diferente de precisión, una que mide justicia en lugar de solo coordenadas». Diego se levantó abruptamente, paseando. «Esto es una locura. Estás admitiendo que...». «No estoy admitiendo nada», interrumpió Citlali. «Estoy preguntando qué harías si descubrieras que alguien estaba usando tu trabajo para resistirlo, si estuvieran sobreviviendo a través de tus mapas en lugar de ser destruidos por ellos». El silencio que siguió fue roto por el sonido de caballos acercándose, múltiples jinetes moviéndose rápido. Ambos se volvieron para ver un grupo de soldados españoles y administradores coloniales, liderados por el mismo don Rodrigo de Guzmán, cuya carta Diego acababa de leer. «Señor Velasco», llamó de Guzmán, desmontando con la confianza de alguien que nunca había cuestionado su autoridad. «Necesitamos hablar sobre sus levantamientos y sobre su guía nativa». La sangre de Citlali se heló. Sabían. De alguna manera, habían descubierto que las imprecisiones sistemáticas no eran accidentales. De Guzmán sacó un mapa, uno de los levantamientos anteriores de Diego. Su trabajo aquí muestra una frontera española indígena que deja una fuente de agua crucial en el lado indígena. Pero cuando los agrimensores alemanes la verificaron, encontraron el mojón real 1 metro al este de donde su mapa lo muestra. Conveniente para los nativos que usan esa fuente de agua, ¿no diría? Sacó otro mapa, y aquí su levantamiento de alguna manera omitió marcar un área de pastoreo principal, misteriosamente dejándola como tierra sin dueño que, sorpresa, los aztecas usan para recolectar maíz. Mapa tras mapa, de Guzmán expuso un patrón. Pequeñas discrepancias, omisiones estratégicas, un sabotaje sistemático disfrazado de errores de agrimensura. «Ahora, o usted es incompetente», dijo de Guzmán, su voz goteando desprecio, «o es cómplice. Dada su reputación, me inclino hacia lo último. Y dado que su guía ha estado con usted en cada levantamiento...». Se volteó a mirar a Citlali con interés depredador. «Creo que sabemos quién en realidad ha estado moviendo mojones». «No puedes probar eso», dijo Diego rápidamente.
Estos podrían ser errores de medición, problemas de instrumentos. No sea ingenuo, Velasco, espetó de Guzmán. Hemos analizado el patrón. Cada error beneficia a los nativos. Cada omisión protege recursos que ellos usan. Esto no es aleatorio, es sabotaje. Yo he sido demasiado ciego para verlo o demasiado comprometido para reportarlo. Gesticuló a sus soldados. Arréstenlos a ambos. A Velasco por incompetencia y posible colusión. A la mujer nativa por destrucción de propiedad colonial e interferencia con levantamientos oficiales. Mientras los soldados se movían hacia adelante, Citlali hizo un cálculo. Podía correr. Conocía este terreno mejor que cualquiera de ellos. Podía desaparecer en país de maleza que nunca navegarían. Pero eso dejaría a Diego enfrentar consecuencias solo. Y a pesar de todo, a pesar de la imposibilidad de su situación, descubrió que no podía hacer eso. Espera, dijo Diego, su voz portando una nueva autoridad. Antes de arrestar a alguien, podrían querer saber algo sobre esos levantamientos. De Guzmán hizo una pausa. ¿Qué? Los errores que encontraste los puse allí deliberadamente. La cabeza de Citlali se volteó hacia él en shock. ¿Qué estaba haciendo? Diego continuó, su voz firme. He estado levantando territorios en la Nueva España durante 5 años. Sé las consecuencias de mi trabajo. He visto fronteras de propiedad usadas para desposeer a personas de sus tierras ancestrales. He visto reservas nativas convertirse en campos de concentración con mejor relaciones públicas. Así que sí, he estado ajustando levantamientos. Pequeños cambios que preservan recursos cruciales, que mantienen rutas de escape abiertas, que hacen los mapas ligeramente menos efectivos como herramientas de opresión. ¿Está confesando haber falsificado deliberadamente documentos coloniales oficiales? Preguntó de Guzmán, casi jubiloso. Lo estoy. Citlali no tuvo nada que ver con ello. Me guió honestamente. Cualquier sabotaje fue mío solo. Era una mentira hermosa, contada para protegerla. Y Citlali supo que si le permitía mantenerla, Diego enfrentaría cargos de traición. Probablemente sería enviado a prisión. Definitivamente tendría su carrera destruida. Está mintiendo, dijo Citlali claramente. Yo moví los mojones. Él no lo supo hasta esta mañana. Usé su confianza en mí para sabotear su trabajo. No tienes que, comenzó Diego. Yo los moví porque tus mapas son violencia. Continuó Citlali, hablando directamente a de Guzmán ahora. Porque dibujar líneas en papel no hace que la tierra sea posible. Porque 1000 años de presencia azteca importan más que 5 años de agrimensura colonial. Porque estoy luchando por la supervivencia de mi pueblo con la única arma que tengo, hacer que sus mapas estén equivocados. La sonrisa de Guzmán fue cruel. Bueno, esto es conmovedor. Confesiones competitivas, muy romántico, pero no importa quién movió qué. Ambos son culpables de interferir con la administración colonial. Arré, sténlos. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. De la maleza circundante emergieron figuras, docenas de ellas. Guerreros aztecas con sus macuahuitl de obsidiana, guerreros mayas con sus lanzas, incluso algunos comerciantes zapotecas que habían beneficiado del trabajo de traducción y puente cultural de Citlali. Y al frente estaba alguien que Citlali no había esperado, el anciano Tezosomoc, el líder del clan azteca más viejo, quien siempre había sido escéptico de su caminar entre fronteras. La caminante de fronteras permanece libre, dijo Tezosomoc en náhuatl, que Citlali tradujo al español. Ha protegido a nuestro pueblo usando las propias herramientas del colonizador contra ellos. Si la toman, comienzan una guerra que perderán en este terreno. De Guzmán evaluó la situación. Él y su pequeño grupo de soldados, superados en número y sobrepasados en terreno hostil por personas que conocían cada arbusto y roca. Esta es tierra colonial, comenzó. Sus mapas dicen eso, interrumpió el anciano Tezosomoc, de nuevo a través de la traducción de Citlali. Pero la tierra no lee mapas, la tierra sabe a quién pertenece, y permaneceremos, sin importar qué líneas dibujen.
El rostro de Guzmán pasó por varios colores. Finalmente ganó pragmatismo calculador. Tienen 24 horas para desaparecer, dijo a Citlali. Después de eso sale una orden. En cuanto a usted, Velasco, es despedido del servicio colonial. Si es encontrado en territorio español nuevamente, será arrestado por traición. Mientras de Guzmán y su patrulla humillada se retiraban, Citlali y Diego se pararon en el claro, rodeados por la coalición improbable que los había salvado, enfrentando un futuro incierto. 24 horas no era mucho tiempo para remodelar una vida, pero Citlali había pasado toda su existencia caminando entre mundos. Sabía cómo adaptarse. No tenías que mentir por mí, le dijo a Diego mientras empacaban lo poco que podían cargar. Sí tenía que hacerlo, respondió Diego. Tenías razón sobre mis mapas. Son violencia. He estado diciéndome que solo estaba haciendo un trabajo, siendo preciso, manteniéndome neutral. Pero no existe tal cosa como cartografía neutral en un contexto colonial. Cada línea que dibujé estaba quitando la libertad de alguien. Dejó de empacar. La miró directamente. No puedo deshacer los mapas que ya he hecho, pero puedo negarme a hacer más. Y vaciló, puedo tratar de hacer las paces, si me lo permites. ¿Paces cómo? Preguntó Citlali. Estás exiliado del territorio español. Yo soy buscada por sabotaje. Ambos estamos marcados como enemigos de la administración colonial. Lo que significa, dijo Diego con una sonrisa que la sorprendió con su temeridad, que no tenemos nada más que perder y todo que hacer. Durante los años siguientes crearon algo sin precedentes, un proyecto anticolonial de agrimensura. En lugar de mapear para imperios, mapeaban para resistencia. Documentaron fuentes de agua y rutas nómadas, creando mapas que mostraban no propiedad, sino relación con la tierra. Enseñaron a grupos indígenas cómo corregir levantamientos coloniales, imprecisiones estratégicas que protegían territorios cruciales. Diego entrenó a otros en técnicas de agrimensura, pero invirtió su propósito. En lugar de mapear para conquistar, mapeaban para preservar. En lugar de dibujar fronteras para enjaular a personas, dibujaban rutas de escape alrededor del control colonial. No era perfecto. Muchos de los mapas viejos de Diego aún existían, aún guiaban política colonial, aún desposeían a personas. Pero las imprecisiones sistemáticas que Citlali y Diego introdujeron significaban que el control colonial nunca fue tan total como los mapas sugerían. Territorios marcados como vacíos en mapas oficiales permanecían llenos de personas que los cartógrafos no podían encontrar. Fronteras que deberían haber sido impasables de alguna manera permanecían porosas. En cuanto a Citlali y Diego mismos, su relación permaneció tan complicada como la relación de ella con Fronteras siempre había sido. Se casaron en una ceremonia que mezcló tradiciones aztecas con el trasfondo cultural de Diego, pero la suya no era una historia de amor simple con un final ordenado. Estaba construida sobre reconocimiento mutuo del daño hecho, negociación continua de desequilibrios de poder entre colonizador y colonizado, y trabajo constante para hacerlo mejor. ¿Te arrepientes?, preguntó Diego una tarde, 5 años después, mientras revisaban su último mapa, mostrando fuentes de agua ocultas sin marcar en ningún levantamiento colonial, enseñándome sobre el paisaje. Dejándome entrar a tu mundo, usé ese conocimiento, incluso si intenté subvertirlo después. Citlali consideró: me arrepiento de lo que los mapas de tu gente han hecho al mío. Me arrepiento de que caminar entre mundos se volviera necesario para la supervivencia, pero no me arrepiento de elegirte, porque estabas dispuesto a aprender que la precisión no es lo mismo que la verdad, que algunas cosas no deberían ser mapeables, que las mejores fronteras son las que cruzamos, no las que imponemos. Tomó su mano, estas manos que una vez habían dibujado líneas para enjaular a su pueblo, pero ahora dibujaban mapas para liberarlos. Me preguntaste una vez qué veía cuando miraba esta tierra. Veo hogar, no propiedad, no territorio, no algo para ser dividido y poseído, solo hogar.
y la única frontera que importa es la que está entre personas que entienden eso y personas que no. Años después, cuando administradores coloniales intentaron reconciliar sus mapas oficiales con la realidad, encontraron algo extraño. Los territorios no coincidían con los levantamientos. Las fronteras de alguna manera se habían desplazado. Las líneas de propiedad misteriosamente se alineaban con rutas nómadas. Tierra sin dueño protegía recursos cruciales. Culparon al error del agrimensor. Problemas de instrumentos, entrenamiento deficiente. Nunca entendieron del todo que la caminante de fronteras y su cartógrafo esposo habían hecho que los mapas mintieran. No para engañar, sino para preservar una verdad que la cartografía no podía capturar. Algunas líneas nunca deberían ser dibujadas. Algunas fronteras nunca deberían existir. Y algunas personas están destinadas a caminar entre mundos que otros insisten en que deben permanecer separados. Citlali siempre había sabido esto. Le tomó a Diego una vida de dibujar mapas equivocados a aprenderlo. Pero una vez que lo entendió, dedicó el resto de su vida al levantamiento más importante que había conducido jamás. Mapear no la tierra misma, sino las relaciones entre personas y tierra que hacían que la propiedad fuera insignificante y la libertad posible. Los mapas viejos aún existen en archivos. Los levantamientos cuidadosos de Diego, con sus imprecisiones estratégicas, preservadas como documentos coloniales oficiales. Los historiadores que los estudian notan algo extraño. Las fronteras nunca tuvieron mucho sentido. Territorios que deberían haber sido claramente delineados de alguna manera permanecieron ambiguos. Líneas de propiedad que deberían haber desposeído a personas de alguna manera dejaron suficiente espacio para la supervivencia. Lo llaman error del agrimensor. No saben sobre la caminante de fronteras que movía mojones a la luz de la luna, sobre el cartógrafo que aprendió que el mapa más preciso es a veces el que se niega a dibujar ciertas líneas, sobre el amor que creció en el espacio entre lo que debería ser mapeado y lo que debe permanecer libre. En los territorios alrededor del Valle de México, algunos aztecas todavía cuentan historias sobre Citlali, la mujer que caminaba entre mundos y mantenía los caminos abiertos. No tienen mapas, no los necesitan. La tierra recuerda a los suyos, sin importar qué líneas dibujaron los colonizadores. Y a veces, en los archivos, los investigadores encuentran mapas con anotaciones en dos manos, la escritura española precisa de Diego y los caracteres náhuatl fluidos de Citlali. Mapas que muestran no fronteras, sino relaciones, no propiedad, sino pertenencia, no posesión, sino hogar. Estos mapas nunca guiaron política colonial. Nunca fueron usados para desposeer a nadie. Existen como evidencia de una posibilidad diferente, que podríamos mapear el mundo no para enjaularlo, sino para honrarlo. No para dividirlo, sino para mostrar cómo todo se conecta. La caminante de fronteras sabía esto todo el tiempo. Le tomó a un cartógrafo enamorarse de ella para aprender que algunos espacios nunca deberían ser limitados, algunas personas nunca deberían ser contenidas, y algunas verdades no pueden ser capturadas en líneas en papel. Tienen que ser vividas, caminadas, encarnadas por aquellos lo suficientemente valientes para existir en espacios que el colonialismo no puede categorizar. Citlali pertenecía a todos lados y a ninguno, y al negarse a ser mapeada, preservó la libertad de innumerables otros para caminar fronteras que otros insistían debían ser muros.